Muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a este vuestro programa Hablando Abiertamente. Le voy a pedir unos segundos y a nuestra invitada de esta noche también, antes de empezar. En los medios de comunicación son noticias con las que no nos gustaría empezar y encima nuestra invitada de esta noche, que es periodista también, creo que tampoco le gustaría dar este tipo de noticias. Antes de llegar al estudio para emitir en directo, todos sabrán y sabrán que ahora más riguroso y directo que este, ¿no? Día 10, 9 y 5 de la noche, hemos estado viendo en los medios un final que no queríamos ver, ni escuchar, ni siquiera imaginarlo, con la esperanza que tenía esta madre en encontrar a sus dos hijas. Desde nuestra humilde televisión, desde este espacio, darles todo nuestro apoyo a esa madre y a esos familiares por esta tremenda pérdida de estas dos niñas que llevan ya casi a día de hoy 45 días desaparecidas y ha llegado la trágica noticia que nadie queríamos esperar. Les reitero, mi más sentido apoyo, mi más sentido pésame a los familiares de estas dos niñas y todo el ánimo, que creo que ánimo muy poco pueden tener ante estas circunstancias y fuerza, y que cuanto antes todo se solucione y de una manera u otra esta madre pueda tener a sus hijas consigo. Tras este pequeño homenaje y este pequeño comentario, vamos a dar comienzo a nuestro programa. Como les decía, les dejé caer una pinceladita, es periodista, pero como no era poco, escritora. Como no era poco, fundadora y presidenta de Palabra y Verso. Los que somos del norte la tenemos hasta en la sopa. Porque no hay mujer que le guste más la literatura, que esté en todos berenjenales presentando eventos de presentación de libros, en la radio, en todos sitios, y estamos hablando fuera de cámara, no le da para más. Yo digo, esta es porque yo. Si a mí en casa me dice que soy TDAH, que me falta tiempo en el día, a ella seguro que en casa le dicen exactamente lo mismo. Vamos a compartir con ella este ratito, como hablábamos fuera de cámara, esto es una conversación entre amigos, le dije, expláyate. Esto es para ti, expláyate. Le damos la bienvenida esta noche a Pepa Molina. Muy buenas noches. Buenas noches, mil gracias por la invitación, Vidal. No, gracias a ti por aceptarla y vamos a ver cómo arreglamos nosotros todo esto. A ver, para empezar, hablamos de periodismo. ¿Qué llegó primero, la vocación periodística o la vocación literaria? A ver, llegó primero la vocación periodística. Yo siempre he escrito, desde pequeña, pues yo creo que como empezamos casi todos a escribir, ¿no? Haciendo nuestros pequeños diarios, nuestros cuentos. Hace unos meses, en una limpieza que hice en casa, me encontré una caja y dentro de la caja tenía los típicos diarios esto de que cuando tenía 11, 12 años, y me encontré algunos cuentos escritos que nada, se me había olvidado totalmente, no sabía ni que estaban ahí. Y me sorprendió, yo, mira tú, ya por esta época ya escribía, hacía mis cosas infantiles, evidentemente, con la edad que tenía, pero ahí estaban y me gustó encontrármelo, la verdad que me gustó esa sorpresa encontrármelo ahí. Luego yo me fui a estudiar a Madrid, cuando terminé el bachillerato aquí en Galda, el Instituto Saulo Torón, estudié Sociología y cuando estaba terminando la carrera de Sociología hice un máster de radio y ya me picó el gusanillo del periodismo. Entonces ya me decidí a hacer periodismo también. Y realmente seguí escribiendo, pero como cosas para mí, para guardarlas, mis notas, mis pensamientos, algún relato escribí también, y luego lo iba guardando por ahí en folios, en libretas y demás, pues no sé, porque no teníamos ni ordenador, o sea que ni máquina de escribir, teníamos la primera máquina eléctrica que tuve para mí fue todo un descubrimiento y allí pude escribir otras cosas que también guardo por ahí. Y realmente la vocación como escritora para compartir con los demás ya nació a raíz bueno, un poquito antes de nacer la Asociación de Escritoras y Escritores Palabra y Verso 2015, que fue cuando me lo tomé con un poco más de seriedad. Digamos que dije, pues mira, ya voy a dejar de escribir para mí y voy a compartirlo con otras personas, que además así nació la asociación misma. Me sorprende porque siendo periodistas cuentas una historia de nuestro día a día, de lo que nos rodea, y cuando te metes en la versión escritora, creas tu mundo interior. ¿En cuántas de tus obras hay algo de realidad vivida en tu mundo periodístico o en historias que has podido
vivir en tu carrera periodística? Como periodista tengo que escribir, son dos lenguajes diferentes. El lenguaje de periodismo es un lenguaje de información puro y duro, tienes que transmitir con un lenguaje claro y conciso, sin adjetivos, sin emoción, no sé que estés escribiendo una crónica, otro género diferente dentro del mismo periodismo. Pero si estás haciendo simplemente un artículo de información, pues tienes que explicar al lector del periódico, digital o lo que sea, de medio de comunicación, pues lo que ha sucedido, ¿no? Siguiendo nada más un orden y contestando las 5 preguntas básicas del periodismo, ¿no? ¿Quién, cuándo, por qué, dónde y cómo? Esas son las 5 W. Cuando haces ficción es otra cosa. Cuando haces ficción integras tu mundo interior, evidentemente, integras tus pensamientos, integras tu propia capacidad de creación, pero yo me nutro mucho del periodismo en estas cosas. Hay muchas historias, yo he escrito sobre todo en los últimos tiempos, que me ha dado por escribir, bueno, un género que a mí siempre me ha gustado, que es el género así un poco noir, de género negro y demás, y claro, de eso lees un periódico y está repleto de historias noir, está repleto de historias negras y oscuras. Y entonces ahí tienes mucho para desarrollar luego los cuentos que quieras hacer, ¿no? Muchas ideas, que simplemente abriendo las páginas de cualquier periódico, hoy en día tienes muchísimas tramas para desarrollarlas. Y sí que he escrito cuentos, he escrito relatos, pues yo soy más de relatos cortos, he escrito muchos relatos de historias que he conocido, incluso de historias protagonizadas por periodistas, que muchas veces soy yo misma, pero que ficciono y cuento una historia de algo que me ha pasado, una noticia que he encontrado por ahí, ¿no? Que me ha impactado. Pero bueno, son dos lenguajes diferentes, pero no son dos lenguajes ajenos realmente, porque son dos lenguajes que se intercomunican entre ellos mismos y uno nutre a otro también. Es que te lo digo por ese aspecto, porque lo solemos ver muchos los que somos muy adictos a las típicas series americanas o películas americanas, que el periodista, lo que dices tú, el mundo oscuro, el mundo negro del periodismo, que acaban haciendo relatos, acaban haciendo historia, acaban haciendo ficción, igual que en España existe, pero creo que exagerado y en los últimos años mucho más, periodistas que se meten a escritores, que parece como que quieren dar algo más, como que quieren dedicarle un poquito más de tiempo. Por eso te decía que a veces no sé hasta qué punto te sientes exótar o ensimismada en ciertas historias que puedes llegar a vivir o llevarte a casa. A lo mejor que te llegue una historia de una noticia que tengas que dar y que después llegas a casa y dices, voy a sacar unas pautas, voy a sacar unos puntos, porque esto me puede dar una historia, me puede dar un relato. Y bien lo comentaba, eres de relatos cortos. Aquí un humilde servidor, igual yo no he tenido todavía la suerte de escribir libros como escribe ella, pero sí he tenido la suerte de colaborar en más de 20 libros con mis microrelatos y mis poesías. Bien. No llego a la altura todavía de escribir un libro, que me gustaría, pero sé la sensación que tienes de esos pequeños relatos, de contar historias, porque yo soy igual, sea del tema que sea, siempre lo saco de algo personal. Lo llevo de algo personal a eso. Nunca es ficticio, ni imaginario, ni nada, sino algo personal, relatarlo con palabras bonitas. Por eso digo, ¿de dónde sale o qué sensación percibes tú para dar el paso de, siendo periodista, necesitar ese paso más de escribir? ¿Por qué esa ansia de la palabra, de la letra? Pues yo creo que simplemente por necesidad de contar algo más, de no quedarte en tu día a día. Para escribir primero hay que leer mucho. Yo siempre he sido muy lectora desde pequeña, además siempre he leído género también. Bueno, mis primeras lecturas fueron Agatha Christie, primero los 5, los primeros 5 me los leí todos, la colección que tenía en casa, pero luego empecé a leer mucho Agatha Christie. Yo creo que también me ha influido esas lecturas iniciales. Luego ya empecé a leer género más surrealismo latinoamericano, el realismo mágico latinoamericano y demás, bueno. Y he ido un poco evolucionando, aunque mis lecturas casi preferidas, o las que creo que las que más me marcaron, fueron el realismo de los autores rusos, Dostoyevsky y demás, que han sido lecturas que a mí me marcaron mucho en un momento de mi vida. Simplemente porque creo que surge de pronto esa necesidad de contar algo, de ficcionar. También escribir es una forma de aislarte del mundo, de crear tus propios espacios interiores, de crear tus propios sitios y tus propias historias,
y es muy enriquecedor, porque además no solo es escribir, cuando tú escribes y quieres contar algo, digamos, bien contado, pues te tienes que informar, con lo cual eso hace que tengas que leer también otras cosas, y una cosa te lleva a la otra, y al final es muy enriquecedor, incluso a nivel personal, porque te vas metiendo en mundos y en vida de otros autores o de otros hechos históricos y demás, y los mezclas todos hasta intentar volcarlo en negro sobre blanco, ¿no? Y yo creo que todo ese proceso es un enriquecimiento personal primero, y luego cuando ya decides compartirlo con los demás, que es lo más difícil, que es perder esa vergüenza, el miedo a la crítica, porque hay un miedo real, el miedo incluso físico, yo diría que incluso visceral, ¿no? De, ay Dios mío, a ver qué me van a decir. Y cuando ya das ese paso y decides que bueno, que tampoco era tan grave, que se puede aceptar, pues entonces cuando ya empieza otra evolución más a la hora de escribir, ¿no? Y a la hora de seguir presentando cosas. Yo creo que es un paso después de otro, y que bueno, todos crecer a nivel personal y en el caso con Palabra Libre, pues a nivel colectivo, que también me ha ayudado muchísimo en el camino. Bien, Latillo, te abres en cuerpo y alma, es la primera vez que te enfrentas, como igual que los que nos encontramos en medios de televisión, en tu caso que te encuentras en la radio, la primera vez que te sientas ante una cámara o ante un micro, como dices, a ver cómo lo hago y a ver cuando salga de aquí esta noche la que me llevo, ya primero empezando por casa, después que me empiecen a parar, porque en tu caso, igual que en el mío, seguro que te pasa, que te paran por Garda, Pepa, te estuve escuchando. A mí me pasa con la tele y yo me sorprendo. Digo, y se lo he dicho al jefe, y se lo he dicho a José, se lo he dicho a mi mujer y todo. Digo, coño, la gente me para por Garda. La gente lo está viendo. Críticas están viendo, que es la sensación esa de que por lo menos... Y es verdad que las autocríticas o las críticas de mejora que siempre te las llevas en casa, y yo se lo agradezco a mi mujer, que siempre me da esas pinceladitas de mejora, y otros amigos también me lo dan. Y hay otros que, como dice el buen amigo Ulises Padre, dice, es que yo lo miro, se lo dice a mi mujer, yo lo miro con buenos ojos, no lo puedo ver fallo ni nada. Digo, coño, hay gente que te quiere también. Pero es esa sensación de cuando te abres en cuerpo y alma, de querer expresar. Y hacías un pequeño comentario de ser lectora. Es bien sabido, igual que en mi caso, que para escribir o para meterme en este medio y poder indagar e informarme, es constante lectura. Sabemos, y creo que tú en eso, y lo hemos hablado en alguna ocasión, lo de dar talleres de lectura en los coles y tal, para meterles más gusanillos. ¿Tú crees que se está perdiendo ese gusanillo en la nueva generación de la lectura? Ya no solo la lectura al libro, porque sabemos que para ellos tener un libro a la mano es complicado con la era digital, pero ya no solo con el libro en papel, sino coger un ebook o algo, leer, tú que te rodeas y eso. ¿Qué sensación percibes tú de que los que somos de cierta generación seguimos con ese gusanillo, pero que parece que la generación de atrás, salvo 2, 3 pequeñitos, van a seguir con esas ganas, con esas ansias de leer o de llegar incluso a escribir? ¿Qué percepción tienes tú de eso, de la lectura en este caso? Porque tú le dices, cuando somos pequeños nos gusta leer, nos gusta empaparnos, nos gusta la lectura, y tú ahora mismo le dices a un niño, coge un libro en la mano y te dices que no me gusta leer. Claro. Hombre, es complicado. Yo creo que el tema de las nuevas tecnologías nos ha beneficiado la vida en muchísimos sentidos, es indudable, pero también es verdad que la gente lee menos y las nuevas generaciones leen menos. Y sin embargo, yo conozco a gente joven que escribe y lee mucho también. Entonces, sí, es cierto, en España siempre se ha dicho que leemos fatal, que no se lee nada, en comparación, por ejemplo, con otros países. Bueno, un ejemplo es que no existen apenas programas en televisiones a nivel nacional que tengan un programa específico de literatura. En Francia lo hay en todos sitios. O sea, todos los canales de televisión tienen sus programas específicos de 1 hora, hora y media, semanales, entrevistando a escritores, y donde hablan del libro, donde es un escaparate de la creación. Además, Francia es un país que además se paga a los escritores para que crean, se dan una especie de beca, ayuda. Esto aquí en España no existe. Entonces, partiendo de la base que no tenemos ningún tipo de ayuda y que no se fomenta tampoco ni se visibiliza la labor de escritora y de escritor, pues evidentemente todo eso hace que se lea mucho menos. En las nuevas generaciones, el tema de las nuevas tecnologías, pues también
es un freno importante, es indudable, ¿no? Pero también es verdad que yo, por ejemplo, cuando he ido a dar talleres a institutos, te sorprende la capacidad, porque yo hago con ellos unos micro talleres de 5 minutos de creatividad y te sorprende la capacidad que tienen para escribir y para contar. En esos 5 minutos te crean una historia, pero todo, con su inicio, su desarrollo y su final y su conclusión. Y es maravilloso, hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, todavía hay gente que lee, y luego hay mucha gente joven que está publicando también en Canarias. Ayer mismo se publicaba en Infonorte Digital, en la sección de literatura Rato, una chica que tiene apenas 20 años y que ha publicado ya, creo que va por el 3er libro de Las Palmas. Con lo cual, vamos a ver, hay que ser positivo y hay que ser optimista con este tema, y desde luego no dejarlo nunca, ni el empeño, ni la voluntad, ni las ganas. Luego están las iniciativas que se llevan desde los propios centros escolares, ¿no? y tanto de secundaria como de primaria, para fomentar la lectura. ¿Qué es un problema de la tecnología? ¿Qué es un problema? Es indudable que sí. Es indudable que sí, pero bueno, ahí estamos, tenemos que estar los padres y madres para leer y crearles un entorno adecuado donde tengan los libros a mano y leerles por las noches. Un gesto tan sencillo, ¿no?, como leerles por las noches a los que son más pequeños. Pues eso es importante también. Y que te vean a ti mismo, que seas un ejemplo para ellos también en casa. Si tú eres un ejemplo, ellos lo tomarán como una forma a seguir, ¿no?, como un ejemplo a seguir. Mi casa está llena de libros. Yo no digo que mis hijos lean mucho, porque no leen mucho, pero estoy segura de que tienen la herramienta ahí para en cualquier momento poder leer y saben dónde buscar por lo menos la información, que eso es importante también. Bien lo has dicho, información. La cuestión es que en las nuevas tecnologías ya tienen toda la información a la palma de la mano y a veces como que ya no quieren indagar más o a lo mejor meterse en un mundo paralelo y llegar a crear ellos mismos, como bien dices, que me sorprende y gratificante lo que me dices de que en 5 minutos jóvenes sean capaces de crear cositas, ya es un buen paso. Y has hecho un comentario que justamente la siguiente pregunta iba por ahí. Lo que me comentabas de Francia, de esas ayudas que se dan a los creadores. ¿Cómo fueron tus inicios a la hora de crear libros? No microrelatos, sino a la hora de crear libros y llegar a presentarlos o ir a una editorial a que te los publique. ¿Cómo fueron esos inicios? ¿Fueron difíciles por tu conocimiento del medio o de editoriales? Quizás te fue un poco más sencillo. ¿Cómo fueron esos inicios a la hora de tú presentarles ese borrador a una editorial? Bueno, mira, yo el primer libro que saqué fue un poemario, Inflexiones, que está ahí, que fue con Playa de Acaba, que lo dirigía en ese momento, actualmente la editorial ya no existe. Lo dirigía en ese momento Noemí Trujillo y Lorenzo Silva, el escritor. Y la habían creado precisamente para promocionar a gente que estaba empezando a escribir. Yo llegué a ellos porque me presenté a una especie de concurso que tenía, les mandé unos textos, contacté con ellos, empecé a participar en antologías de ellos, sacaban muchísimas antologías durante el año, porque empezaron con mucha fuerza y publicaban mucho, hicieron muchas antologías colectivas. Se creó un buen grupo ahí de escritoras y escritores. Yo me fui varias veces a Madrid en presentaciones de libros colectivos y era un buen equipo de gente con una creatividad maravillosa y con textos, o sea, escritoras y escritores que escribían realmente bien. Este primer libro, este poemario, que fue lo primero que me lancé, fíjate tú, yo soy más de relato, soy más de prosa, pero me lancé con un poemario y la verdad es que fue un poco una aventura, porque yo lo que hice primero fue en un local de Galdar, hablé con la actriz, que era la dueña en ese momento del local, y yo, vaya a hacer una exposición de poemas en la pared, que ocupa toda la pared del bar, para que cuando la gente venga a tomarse una cerveza o tomarse un café, pues se entretenga leyendo los poemas. Y a raíz de eso me animé mucho, porque incluso la gente me paraba por Galda, ¡ay, qué bien, qué poema! El José Josefa Molina eres tuyo, sí, sí. O sea, yo no sabía que escribía. Y yo, no, si yo tampoco escribía hace mucho, tampoco de cara al público, tampoco escribía hace mucho. Y entonces, digo, bueno, ya lo publiqué, o sea, ya están ahí publicados en las paredes. ¿Cómo sería ahora el experimento de volcarlo en papel?
Y entonces hice un trabajo, compilé varios poemas, se los envié a Manuel Díaz Martínez, que es un poeta cubano al que yo admiro muchísimo, miembro también de Palabra y Verso, y es un señor que además tiene un prestigio increíble y es un muy buen poeta, aparte de ser un señor encantador, y yo lo quiero un montón. Se lo envié a él, le dije, ay Manuel, hazme favor y mira a ver qué te parece. Y él me devolvió, lo leyó con atención, me lo devolvió, me hizo algunas correcciones, me hizo otras aportaciones y me dijo, mira, para hacer un primer poemario está bien, tira para adelante. Entonces hablé con Playa de Acaba, con la editorial, y se lo mandé a Noemí Trujillo y digo, mira, yo no sé, yo te lo mando, a ver qué te parece a ti. Y la respuesta al día siguiente fue, me encanta, porque además he puesto un poema dedicado a Silvia Plath, que es mi poetisa, mi poeta preferida. Y eso fue como un nexo ahí, y ya ellos mismos me lo publicaron. Y yo, claro, para mí fue toda una sorpresa, porque no esperaba que mi primera acción a la hora de reunir en un mismo grupo de poemas juntos se pudiera plasmar en un libro. Y eso fue, la verdad que fue muy motivante y muy ilusionante. Y los demás pues han venido un poco han venido después, un poco detrás, ¿no? Haciendo Ideales Perdidos, es un trabajo que presenté a un concurso de esta editorial y bueno, es una novela corta, y lo presenté al concurso de la editorial me dijo, no ha ganado el premio, no ha ganado el primer premio, pero sí nos interesa, hemos leído el trabajo, nos gusta y nos interesa publicarlo. Entonces me dieron a ellos el espaldarazo para publicarlo. Y lo otro es un trabajo maravilloso. Yo no sé si tenías pensado irme preguntando poco a poco. Sí, no, tú expláyate que yo estoy haciendo anotaciones. Yo tengo mis preguntas hechas, se lo dije. Yo vengo con mis preguntas. Durante la entrevista van a salir más. Seguro. El espacio te echa. Sí. Y esta obra completa, Baltasar Espinosa. Baltasar Espinosa es un poeta de Gáldar, del que yo hoy escuché por primera vez hablar en una presentación de un libro de Ángel Sánchez, Cuaderno de Campo, allá por el 2016. Entonces, en la dedicatoria del libro de Ángel Sánchez, poeta galdense y Premio de Literatura Canaria 2018, le dedicaba su libro, Cuaderno de Campo, a Rosa María Martinón y a Baltasar Espinosa. Entonces yo me pregunté, ¿quién es Baltasar Espinosa? Que yo no sé quién es, yo que soy de Gáldar y conozco supuestamente a los escritores de aquí y demás. Y entonces empecé a indagar sobre quién era Baltasar Espinosa, luego me enteré que Baltasar Espinosa era el hermano de Pedro Espinosa, el pianista. Y empecé a indagar y demás, contacté con él en 2 ocasiones, él vivía en Madrid, se fue a los 19 años a Madrid y ya había hecho su vida en Madrid. Era pianista, además de profesión, entonces, pero además era poeta. Fue segundo premio de poesía, Tomás Morales, y publicó varios poemarios. Entonces contacté con él y con la intención de dar a conocer su obra, porque claro, lo primero que hice fue buscar un poemario de él, quería saber quién era Baltasar Espinosa. Entonces conseguí un libro que se llama, un libro chiquitito, que era como una primera antología que él mismo había hecho, con una portada que tiene un dibujo que también hizo él, y que se llama Vida Propia, que estaba publicado en 2011. Entonces cuando empecé a leerlo yo me quedé, perdóname la expresión, me quedé pasmada, alucinada. Y yo, pero bueno, vamos a ver, este poeta, este gran poeta, este poeta tan visceral, que te rompe por dentro, es de Gáldar y no se conoce en Gáldar, porque en Gáldar lo conocían, excepto 2 o 3 personas, nadie, o casi nadie conocía a Baltasar Espinosa, pero no solo en Gáldar, sino en Canarias, y eso que es un poeta de la generación de poesía canaria última, que es donde están los grandes de la poesía del siglo XX, ¿no? de Canarias. Y entonces empecé a indagar, contacté con él en 2 ocasiones, me trasladé a Madrid para intentar entrevistarlo y tener documento gráfico de él. En esas 2 ocasiones no hubo manera de cuadrar las entrevistas, no pudo ser. Y entonces en el 2018, a la edad ya cerca de cumplir 82 años, pues ya estaba el señor mayor, pues falleció. Entonces yo que soy muy cabezona también, pues me hice la promesa y yo, o sea, que no, pues ahora te voy a publicar yo todas las obras completas. Voy a buscar, entonces contacté con la familia y su hija y su mujer, su hija
él que y su mujer Belén Alonso, contacté con ambas, me reuní con ellas en Madrid, me pasaron material, me pasaron todo el material inédito que tenía él sin publicar, poemas suyos, y lo que hice fue reunir toda la obra publicada de Baltasar Espinosa, más sus poemas inéditos, e hice esta obra de obras completas en esta colección de Mercurio Editorial. Este es el segundo tomo de la colección Poesía Reunida. Y para mí ha sido un trabajo de 2 años, de recopilación de la obra, de presentarla, hablé con Argen Sánchez también para que le hiciera un prólogo, le hizo el prólogo. Y para mí ha sido un trabajo muy... Yo creo que, fíjate, de todos los libros que tengo, que tengo muy pocos todavía, individuales, pero es el más contenta con el que estoy más satisfecha del trabajo, porque para mí ha sido una labor de reconocimiento a un poeta galdense nuestro, un gran poeta, para mí de los mejores poetas que ha surgido de este pueblo, de este municipio de Galdar. Y yo creo que se merecía este reconocimiento y se merecía por lo menos poner a disposición del público lector las obras completas de Baltasar Espinosa. Quien quiera acercarse o no a él, o quien le guste o no, ya es otra cuestión. Pero por lo menos que tuviera esa posibilidad, ¿sabes? Por lo menos que la gente tuviera la posibilidad de acercarse a su obra, porque es una obra maravillosa. O sea, yo es que a todo el mundo se lo digo. Yo cuando hablo con Baltasar Espinosa, yo creo que me cambian hasta los ojos, me brillan, porque es que me encanta su tipo su forma de hacer poesía. Es una poesía visceral, es una poesía hiriente, es una poesía muchas veces melancólica, es una poesía que sobre todo no deja indiferente. Y yo creo que eso es lo principal de un poema, es que cuando tú lo leas y lo termines de leer, te quedes impactado, que se te erice la piel de alguna forma, o que te cambie una opinión, una visión de algo. Eso es un texto buen escrito, tanto en narrativa como, o sea, tanto en prosa como en poesía. Sí. Pero en poesía el golpe tiene que ser, es menor extensión, tiene que ser más certero, tiene que ser más impactante. Y a la primera. Sí, a la primera y eso lo consiguió Baltasar Espinosa en su poesía, por lo menos para mí, lo consiguió, y hay mucha gente que lo ha conocido a raíz de la publicación de las obras completas y me comentan lo mismo. Dice, que ver qué poeta tan grande. Y yo, pues este poeta tan grande es un poeta de aquí de Galdar, que falleció fuera, porque se fue a vivir joven fuera, pero es un poeta nuestro, y lo tenemos que reivindicar y lo tenemos que promocionar como un poeta nuestro, grande de aquí de Galdar. Pero es que me sorprende porque no me ha pasado solo contigo, me pasó con Cristóbal Guerra, o sea, pintura, profesional, gran amigo y profesor de un servidor en el instituto, y lo hablamos justamente con eso, hablamos de ellos, hablamos de Antonio Padrón, de que tenemos pero infinidad de grandes artistas en cualquier gremio en Canarias, y muy pocos son profetas en su tierra. Sí. Tú bien lo has dicho, con 19 años a Madrid, para lograr indagar sobre él te tienes que ir fuera. Con el hermano pasó casi exactamente igual. Con el tema de la música pasó exactamente igual. Alfredo Kraus lo tenemos porque iba y venía y se estaba por aquí. Tomás Morales, Benito Pérez Caldós, se le quiere más. Y lo he hablado con Cristóbal y lo he hablado con otros entrevistados que les gusta la cultura. Nos gusta o no, Benito Pérez Caldós en Península es un escritor obligatorio. Y aquí parece que si no te lo recuerdan en su aniversario o no te lo recuerdan, o que cualquier organización saque un recopilatorio, parece que no existió. Y es doloroso que, en tu caso, llevas 2 años currándotelo. Para alguien que, por lo que veo ahí, 1962... No, esos son los poemarios. Los poemarios. El primero se publicó en 1962 y el último en 2011. Estamos hablando... casi 50 años. Sí, claro. Creando. Y no se le dio la repercusión que se le tenía... No, yo me imagino que hay muchos intereses detrás, a todos los niveles, ¿no? Yo ahí no voy a entrar porque tampoco sé exactamente qué es lo que se coció ahí, ¿no? Pero está claro que tenemos que hacer una labor más de recuperación de nuestra propia gente, sí. Porque tenemos gente... pero no solo de antes, de ya personas que a lo mejor están rondando los 80 o que ya han fallecido, o los 70, sino en la actualidad. Hay ahora mismo un panorama literario, a mi entender, en Canarias increíble. Hay mucha gente haciendo cosas, hay mucha gente publicando, hay mucha gente creando,
hay mucha gente haciendo cosas de visibilización de escritores. Yo creo que ahora, por ejemplo, incluso el tema de las mujeres escritoras, bueno, hasta hace nada no existíamos. Hasta hace nada no había mujeres escritoras. Los seudónimos con lo que escribían las mujeres. Los seudónimos, pero es que hasta hace nada las propias mujeres que siempre hemos creado, que siempre hemos escrito, pues no existíamos para nadie. Hay un libro que se llama, se me fue, bueno, hay un recopilatorio de escritos sobre el pensamiento misógino dentro de la literatura, donde hay calificativos, por ejemplo, de Juan Valera o de propia Sorín hacia Emilia Pardo Bazán, por ejemplo, que la llaman de todo. O a las poetisas, porque en esa época llamarle poetisa era un desprestigio, porque la poetisa lo que tiene que hacer es que las poetisas eran feas, que por eso escribían. Y escribían poemas porque no podían hacer el amor de otra forma. Es decir, unas barbaridades increíbles. Y eso fue el otro día. Eso fue el otro día. El gobierno de Canarias, en educación, puso en marcha en el 2018 la constelación de escritoras canarias. Que bueno, que es un primer paso, un primer avance, pero fue en el 2018, que hace 4 años. Es decir, antes de 2018 para atrás, las mujeres canarias no escribían. Y ahí tenemos unos valores increíbles. Ahora se ha hecho una labor muy importante de recuperación de Pino Ojeda, o de Mercedes Pinto, o de la misma Natalia Sosa, que gracias a que este año, 2021, se le nombró el Día de las Letras Canarias a Natalia Sosa, mucha gente ha sabido o está empezando a saber quién es Natalia Sosa. Porque antes no se sabía quién era Natalia Sosa, por ejemplo. Y es una poeta de aquí de Las Palmas, maravillosa, que tiene una voz propia y que se tiene que conocer. Lo malo es que antes no se hacía. Lo bueno es que ahora se está empezando a hacer. Y se está empezando a reconocer. También con el Benito Pérez Galdós, con el tema del centenario, se ha hecho una labor importante de reconocimiento de la obra de Benito Pérez Galdós, pero incluso para los propios canarios. Incluso para los propios canarios. Yo sé que tú me ibas por ahí, pero incluso para los propios canarios. Y es importante eso. Es importante que se haga una labor de recuperación. Al golpito hay que hacerlo, pero hay que hacerlo. Es decir, no se puede estar invisibilizando a todos los creadores de todos los tipos, no solo del ámbito literario, sino de todas las corrientes artísticas. Me estabas leyendo el pensamiento, pero es que parece que el literario es el que más se olvida. Por duro que suene, es el que más se olvida, porque parece que me estás leyendo el pensamiento. Salen nuevos talentos cantantes, ya le dan repercusión en todas las televisiones, a nivel nacional, local, le grabas discos, le grabas todo, vale. Buen dinero. Obras de teatro, porque las propias productoras se lo ocurran. Porque si no, ni eso tampoco. Pero es que parece que el gremio o la literatura parece que es la sección del arte más olvidada en Canarias, estoy hablando, que conste. Porque hay muchos sitios, porque también hacías una alusión, que estaba haciendo aquí anotaciones, lo que me comentabas de tu presentación de ese poemario en un restaurante, en Península, hay una plataforma que existe en la que artistas, ya sean pintores, escritores, ilustradores, se ponen en contacto con restaurantes en donde usan sus restaurantes de galería y dan a conocer, porque es un movimiento constante, es un intercambio. Yo te cambio, por así decirlo, entre comillas, que no es eso realmente, te cambio la decoración del local, te crea una visibilidad, a lo mejor cada mes un artista diferente. El artista se da a conocer, incluso en esos locales puede llegar incluso a vender sus obras los que son pintores, ilustradores. Es algo que lo vemos tan cercano, pero a la vez tan lejano, estando en una isla. Por ejemplo, en Galdacor están los de la Escuela de Pintura, con... Raúl Mendoza, el director. Sí, con... La Academia de Dibujo y Pintura, con Josefa Medina. Con el restaurante Comicaña, creo que Comicaña, que exponen dentro, exponen en la plaza pequeñita que está enfrente, es un pequeño... Es algo que veo diferente y algo que me gusta porque hacen visible su trabajo de años o de meses, que a lo mejor cada ciertos meses crean una temática y la exponen. Es algo que me sorprende, como te decía, que estemos tan cercanos y a la vez tan lejanos, de que no seamos capaces de empaparnos de eso. Copiar para bien es perfecto. Claro que sí. Y además nos damos a conocer. Recuerdo en una de estas charlas que nosotros tuvimos de asociaciones que me comentabas de que ibas a presentar y que la afluencia era limitada para la presentación de los libros.
es algo que también me sorprende, que para una presentación de un libro se limite la asistencia de público, pero lo que hablamos, para obras de teatro, para conciertos, no se restrinja tanto. Ya, bueno. Yo creo que ahora mismo se está restringiendo en todo, ¿no? Sí, porque estamos en la situación. pero a veces en ocasiones te sorprende que en un mismo sitio, no quiero generalizar, pero en muchos sitios dices tú, contra, para una obra de teatro me permites un poquitito más, pero para una presentación de un libro, que es cortita, porque además una presentación más de media hora no dura por la saturación de por 45 minutos es lo que tiene que no dura, no saturas a nadie y estás en el límite, estás separado, disfrutas y das a conocer ese libro, la gente se acerca a la literatura. Y también otra cuestión, que es lo que hablamos en cuanto arriesgas a acercarte a una editorial para que publiquen tus libros, el crowdfunding habitual que está en los últimos años en auge, la autoedición, que a veces te subes a una plataforma, crowdfunding, necesito tanto para publicar un libro. ¿Tú has tenido que pasar por eso? ¿O gente de tu gremio en Canarias han tenido que llegar a eso porque a lo mejor la editorial no ha llegado a, o no tiene la calidad, entre comillas, que ellos exigen para publicártelo y obtener los beneficios, sino que seas tú quien te autoedite? En tu entorno, el crowdfunding entre los escritores está funcionando en Canarias. En Península sé que funciona y muchísimos están publicando, pero ya no solo en literatura, en lo que hablamos, en discos, para obras de teatro, para otros proyectos artísticos, están haciéndolo así, de que sean los mecenas, de que hagan realidad un sueño, por así decirlo. Yo crowdfunding, pues no conozco a nadie de mi entorno que haya utilizado crowdfunding. Autoedición sí, sé de personas que se han autoeditado. ¿Cuál es el problema de autoedición? El filtro. Hay un problema que es el filtro. Porque tener una empresa editorial detrás implica que normalmente, o sea, una empresa editorial con condiciones, pues tiene unos correctores, tiene unas personas que se dedican a corregir, porque a todos se nos van alguna tilde, alguna S de más, o una palabra que no va, o cosas de estas, ¿no? Y eso es lo que falta en el problema de autoedición. Yo no digo que no a la autoedición, porque a veces tienes que tirar de ella. Cuando no consigues, tú quieres publicar algo y no consigues quien te respalde, qué editorial te respalde. Pero sí que yo personalmente preferiría no utilizarlo nunca. Pero por eso, porque a mí me da más confianza saber que ese documento pasa por otros ojos y además otros ojos correctores, además, que te van a corregir un poco cualquier fallo que puedas tener tu texto y además la calidad del texto. Porque el hecho de que una editorial te respalde quiere decir que ellos consideran, que son los profesionales, consideran que ese texto es válido para ser publicado. Antes comentaste el tema de los dineros. Escribiendo no se gana nada. No se gana nada. Yo te estoy diciendo, esta mujer se está metiendo en mi mente, no me ha dejado pasar a la siguiente pregunta. Digo, ya ella va por delante. Dinero, a ver, uno hace por esto, escribe. Yo afortunadamente tengo mi profesión, que soy periodista y ejerzo como periodista y cobro como periodista. Es más, el otro día de la declaración de la renta, hablando de esto, en tema de los autónomos, la categoría de escritor, escritora no existe. Tú fíjate cómo está la cosa, que ni siquiera existe en la categoría de escritor, escritores. Existe músicos, cantantes, artistas, bailarines, no sé qué, pero empezamos a buscar la categoría de escritor y escritora, no existía. O sea, ¿cómo será el tema que ni siquiera está recogido como una declaración como autónomo, como escritor? Los que ganan poco y porque tienen la suerte de dar con un producto que guste mucho al público, que se venda, que tiene las características de bestseller, o bestseller que significa el más vendido, los más vendidos, o que tenga una editorial potente detrás que te lo promocione mucho. Pero si no, simplemente publica y estás contentísimo porque te está publicado un libro, o sea, estás contentísimo, y lo disfrutas tú a nivel personal, tú en tu entorno, ¿no? Que te ve feliz también, y tus compañeros que te leen y disfrutan de la lectura de tus textos, que ya eso es bastante gratificante. O sea, el objetivo yo creo de cualquier persona que escriba es que llegar al lector, que te lean.
Si publicas para estar metido en un papel, en una estantería, eso no te sirve para nada. Tienes que llegar al lector, la persona que lee, y que te haga un comentario y que te diga, oye, pues me ha gustado o no me ha gustado, que también hay para todo, afortunadamente, tanto en gusto, tanto escritores, yo siempre digo que hay escritores para lectores y lectores para escritores, que hay de todo. Y lo importante aquí es leer y lo importante aquí es escribir. No ganan dinero con esto, yo al contrario, yo he perdido incluso dinero, pero aún así lo sigo, mientras pueda, lo sigo haciendo, porque lo que te da es la gratificación personal, ¿no? De ver tus textos escritos, que eso siempre, pues gusta, te da vidilla. Pero es lo que digo, se metió, porque la pregunta era justamente, ¿se escribe por placer o también por dinero y reconocimiento? Y en tu caso sé que es por placer, no por dinero y reconocimiento. No. Por dinero seguro que no. Es que es a lo que digo, es que se metió, justamente era la siguiente, va, y se me adelantó, pero es que es verdad que, y se conoce en un montón, tú lo has dicho, tú has perdido dinero, pero hay mucha gente que tú los ves que dices, son escritores que están ganando mucho dinero, pero hay que ver cómo han sido esos inicios, para lo que dices tú, para llegar a un bestseller, para llegar a 7, 8 ediciones de un libro, pero te puedes pasar 10 años escribiendo y no tener nunca un bestseller, ¿eh? Eso es. Pero lo importante tampoco es tener bestseller. Lo importante, en el tema de la escritura, yo creo que la importancia te la da el tiempo transcurrido. Que pasen 20 años y que alguien te lea, te descubra. Hay autores, evidentemente, un paso son los reconocimientos a través de los premios, quiero decir. Que te premien es una forma de visibilizar tu obra, y también es una forma de ganar dinero, porque los premios normalmente están dotados también de dinero, que no suelen ser muchas cantidades muy elevadas, pero bueno, es una forma, de darlo para vivir no te da, pero bueno, es una forma también de ganarte un poco la vida, como por escribiendo, ¿no? En Estados Unidos Stephen King escribía sus primeros textos, los vendía. Nosotros escribimos y los regalamos. O sea, publicamos en revistas, tú también si has publicado lo sabes, publicas en revistas y todos a cambio del prestigio o de reconocimiento de tener publicado. Encima tenemos que dar las gracias, te quiero decir. Pero en otras sociedades, sociedades como la norteamericana, eso no es así. O sea, la gente publica y cuando tú publicas en una revista te la pagan. Stephen King, sus primeros textos, él se dedicó profesionalmente a ser escritor, pero sus primeros textos se pagaron, se ganaba dinero con eso, no mucho, pero ganaba al principio dinero con eso, hasta que publicó Carrie, que ya fue el boom, y a partir de ahí ya sí se convirtió en un escritor profesional. Pero para eso tienes que dar con la clave de tener un estilo propio, de tener una forma de narrar propia, una forma de hacer poesía propia. La poesía es más difícil todavía, creo yo. Y tener un reconocimiento, que te den los premios también. Y las publicaciones, las grandes publicaciones, las grandes editoriales que te respalden y que te promocionen. Porque tú puedes tener una editorial detrás que luego no te promociona tampoco mucho. Tienes que tener eso es difícil llegar. Pero no hay que perder el sueño nunca de llegar, y sobre todo disfrutar en el camino, porque muchas veces no es llegar y hacerte una escritora súper famosa. No, es disfrutarlo, porque te lo pasas bien y conoces a un montón de gente maravillosa por el camino que te merece la pena y que has llegado ahí y te has enriquecido un montón tú como persona. Y yo creo que ese camino es precisamente lo importante de este periplo que te dé. Y luego el tiempo dirá si esa obra tuya, lo que escribiste, merecía la pena o no, si se convirtió en universal, por decirlo así. ¿Cuánta gente ha ganado un premio Nobel de literatura que no lo conoce nadie? ¿A cuánto se les ha cerrado puertas? Todo, y todos sabrán, y sobre todo la nueva generación, la creadora de Harry Potter, escribía en una cafetería, le cerraron 20.000 puertas con sus primeros libros, y mírala. ¿no? Y mírala. Mamá era alcohólica, tuvo problemas, casi le quita la custodia de sus hijos. Y encima ella publicó, cuidado, que ella empezó a publicar como J.K. Rowling, para que no se supiera que era una mujer, porque si publicaba con su nombre, que es Joanna o algo así, no me acuerdo el segundo nombre, Rowling, pues entonces ella sabía que era una mujer, pero para llegar tuvo que publicar con un seudónimo. Luego cuadró, que la historia de Harry Potter, que son maravillosas, me encanta Harry Potter, porque a mí me gusta más el género de ciencia ficción, de esto también me gusta mucho, de magia, ¿no? Que parece que es muy infantil, pero no, tiene dilemas
que son dilemas. Y muchas veces, quien sabe leer entre líneas, bien lo has dicho tú, quien es buen lector o que sabe leer entre líneas, en muchos párrafos va a encontrar el trasfondo que ya vivió para sacar todo ese mal, todo ese dolor que tenía dentro, intentar plasmarlo y llevarlo a otro nivel de que la gente lo pudiera sobrellevar en muchas ocasiones, porque a veces, y hay gente que no lo termina de entender, a veces no te ayuda tanto en tu nivel de mentalidad o de sobrellevar problemas. A veces te ayuda más una literatura sabiendo leer entre líneas que un libro de autoayuda como tal. Porque un libro de autoayuda te marca unas pautas que tienes y lo sigo, pero a lo mejor te lees una novela, te lees un relato, te lees una poesía, con ese trasfondo lees entre líneas y es tu propia historia, o te está diciendo espabilate y arranca. Esos son los buenos libros, esos son los buenos textos. De todas formas, cada libro te da un mensaje y te llega en el momento que te tiene que llegar. Porque el mismo libro lo puedes leer con 18 años y no entiendes nada, y el mismo libro lo lees con 30 y te da un vuelco. Y esos son los libros importantes, los que te dan ese vuelco. Y normalmente el buen libro te lleva a otro buen libro, porque los buenos escritores suelen hacer referencia a otros autores dentro de sus libros, que entonces tú dices, ¿quién será? Y te lo vas y descubres otro buen escritor. No tenemos vida para leer todo lo que quisiéramos, entonces tenemos que seleccionar un poco las escrituras. Hay un escritor, Ricardo Menéndez Salmón, que es muy poco conocido aquí porque tiene una forma de leer. Él es filósofo de estudio, aunque se dedica ahora escribe, es escritor. Yo cuando descubrí a Ricardo Menéndez Salmón fue a través de un libro suyo que se llama El Sistema, que es una distopía. Y yo aluciné, pero bueno, ¿este hombre quién es? Este hombre tan maravilloso, qué forma de escribir. Pero además me gustó, no solo por la historia que trataba, sino me gustó porque me iba llevando, me iba presentando, a través de su libro me iba presentando a otros autores. Y esos otros autores me iban gustando también. Entonces, al final te creas como una red, un buen libro te crea como una red de otros autores, te descubre a otros autores y otros textos y otros libros, que a los que tú llegas después, y te enganchan y te siguen llevando a otros libros. Y eso es maravilloso, y esos son los buenos descubrimientos. Y los libros que además te impactan es cuando tú creces. A lo mejor no eso, la autoayuda, eso que dices tú, te dan pauta. Bueno, que pues sí, hay gente que le vendrá muy bien, pero hay otra gente que a lo mejor le viene mejor leer cualquier cosa y impactan y se quedan. Y se produce una transformación interna, ¿no? Y se produce una revolución aquí en la mente, pero también en las vísceras. En tu interior te decís... La víscera, que dices, esto me marca y esto me revoluciona y hace que cambie determinadas cosas. Pero bueno. Pero eso sucede también, y lo hablaba con Kiko, otro escritor de aquí de Gata, Kiko el profe. Sí. Lo hablaba y te lanzo a ti la misma pregunta. ¿Alguna de tus historias te gustaría que se convirtieran en cortometraje, largometraje o una peli? Te lo digo por la sencilla razón. Estamos todos acostumbrados, y si un libro te llena, te creas una historia en tu cabeza con tus propios personajes, tus propias caras, tus propios gestos, de cada uno de los personajes. Te lo digo a colisión a Harry Potter, porque tú lees el libro, pero después cuando a llevar un libro a una película es intentar plasmar en muy poco tiempo todos los detalles que tú te imaginas, que a veces después ves la película y se me engañó. Sí, porque digo, yo me quedo con, que a veces te llevas el fiasco y dices, yo leí el libro, yo me imaginé la historia de una manera en mi cabeza, después la veo y digo, ya está, ya me decepcionó. En tu caso te lo lanzo así porque sé que eres buena lectora, bien lo dices, y tú seguro que eres igual que yo, que la mente viaja y te creas tus personajes. ¿Tú ves tus personajes en la realidad? ¿Tú ves tus personajes en un corto, en un largo, en una película? ¿Te ves ahí sacando esas pinceladitas de cada uno de esos personajes que creas? Sí. Antes de contestarte eso, te voy a decir que, por ejemplo, con El Señor de la Rosa, de Humberto Eco, a mí me pasó eso. Yo me leí el libro, que es maravilloso y fascinante, y luego vi la película, que es una gran película. Con Sean Connery, si no recuerdo mal. Sí, con Sean Connery. Que es una gran película, pero es una gran película. Pero yo salí del cine enfadada. Yo, pero vaya, que me han engañado, como dices tú, que me han engañado, pero este no es el libro, pero ¿qué pasa aquí? Y sin embargo la película me gusta, pero no, a ver, refleja la historia del libro, pero claro, es una versión cinematográfica y tiene que vender otras cosas como las escenas de sexo y demás, que en el libro es exactamente un tochón así, en el libro es exactamente una página, y sin embargo en la película le dan un trasfondo
increíble, porque eso es lo que vende, ¿no?, en el cine, porque tienen sus propios lenguajes, también el lenguaje cinematográfico. Y sin embargo, por ejemplo, con Crónica de una muerte anunciada de Gabriela García Márquez, me gustó, porque es un libro tan chiquitito, el Crónica de una muerte anunciada, que la versión que hicieron en el cine la hicieron muy textual, y salí de ahí, pues mira, por fin han hecho algo que me haya gustado y que me haya quedado a gusto con la historia y la versión. Harry Potter, yo me leí primero los libros y luego vi las películas y tampoco. Los libros, por supuesto, están muchísimo mejor. ¿Qué historia de las mías? Pues esta, Ideales Perdidos. No, es que, perdonen ustedes, que yo la estoy leyendo por la contraportada, yo la estoy leyendo la historia y por ahí va también, porque más o menos como lo estoy viendo, digo, Ideales Perdidos es una historia de dos chicas que se conocen en los años 60, finales de los 60, cuando estaba la plena efervescencia del sistema de instauración, de petición para que se acabara con la dictadura y se instaurara la democracia en España, el sistema democrático en España, ¿no? Las protagonistas además se conocieron en una manifestación de Ciudad Universitaria, de la Complutense, donde está la Universidad Complutense en Madrid, y de ahí parte toda la historia de esta relación entre las dos protagonistas, que luego se ven se encuentran al cabo de 20 años en Londres. Es una historia que se puede, yo no la pensé así, pero que se puede llevar perfectamente a hacer una especie de película, un corto, no, porque sería bastante corto para eso, pero se podría hacer. Es que te digo, solo estoy viendo y le digo, 1, 2, 3, 4, 6 líneas y poco. La contraportada son 6 líneas y poco contando brevemente lo que es. Y ya te la puedes llegar a imaginar, es lo que dices tú, ya te la puedes llegar a imaginar solo viendo esto. Si lees el contexto entero del libro, es una historia para contarla. Aparte que para hacerlas visibles en imágenes, porque es lo que hablamos antes, también quizás es tirar piedras sobre nuestro propio tejado, como decir, a veces inculcar a los niños, no tanta ciencia ficción, no tanto, sino coger libros que a los padres, por ejemplo, les pueda gratificar o que tengan ese trasfondo, aunque no esté 100% de la historia del libro o 100% de entre líneas del libro en una película, por lo menos que conozcan historias de nuestra literatura. Un Don Quijote, cualquier cosita de esa, pero hacerlo en una película que a ellos les llame la atención, que diga, es nuestra historia, porque a veces también perdemos parte de nuestra esencia o parte de nuestra historia porque no leemos y otras porque no se crea otra forma de expresar nuestra cultura o nuestro arte o nuestros escritores o nuestros artistas reconocidos. Está claro, sí. De todas formas, por ejemplo, en este libro Ideales Perdidos, no es por hacerle publicidad, pero te quiero decir, ahí hablo del terrorismo de ETA, hablo del tema de la transición democrática, hablo de determinados elementos históricos que ayudan a contextualizar la trama, la historia entre las dos protagonistas, pero también hay una especie final de complot a nivel internacional de carácter fascista y bueno, todo eso hace que sea muy vamos a utilizar una expresión, que sea muy curioso, que sea muy novelero a la hora de hacerlo, de convertirla en película, ¿no? Pero bueno, como esta historia hay muchísimas más historias por ahí, muchísimos libros que también se puede llevar al ámbito cinematográfico. A mí me lo acaba de vender y ahora le pregunto dónde se compra porque yo me lo quiero leer. Me lo quiero leer. No te digo que los demás no, pero ya a mí me lo metió por los ojos y me lo quiero leer. Vale. Se los aseguro, me lo quiero leer. Después hablaré con ella de dónde se consigue porque ya me lo metió por los ojos. Estamos llegando casi a la recta final y me duele porque la entrevista está siendo muy amena y a los que nos gusta leer y escribir nos quedamos cortos. Porque si llegan a ver, antes lo hablábamos, porque estamos con un proyecto en común entre las dos asociaciones, la de ella y la mía no, la de mi mujer, Lenchera por Igualdad y Palabra y Verso, estamos con un proyecto con las escritoras. Sí. Y lo estamos hablando de fuera, que le decía, las entrevistas son muy largas, pues si usted lleve la que yo le preparé por aquí para abajo. Para una hora se asusta, pero se nos ha quedado el tiempito corto. Antes de ir acabando, ¿en qué estás metida? ¿Qué es lo que tenemos más cercano? ¿Qué proyecto tenemos más cercano? ¿Qué presentación tenemos más cercana? ¿Qué tenemos por ahí? Varias cosas, porque yo no paro. Lo que tenemos más cercano es la presentación de este libro, La hija del mar, que es una... Uy, no lo estoy viendo bien, perdón. Ay, vale.
Esto se va a presentar el día 18, es una... A ver, aquí yo lo que... Es un libro de Rosalía de Castro, de la escritora gallega. Se ha sacado una colección, Edición de Caroel, ha sacado una colección de prosa, que lo más que conocemos nosotros de Rosalía de Castro normalmente es la poesía, ¿no? La poesía no me digas que la compañera Ibaya. Sí. Esta se mete en todos los berenjenales, esta es otra. Ella y el marido. Y eso en todos los líos están metidos. María, los conozco. Sí, pues Edición de Caroel. Entonces, Ibaya precisamente contactó conmigo y me ofreció es una trilogía que van a sacar de novela de Rosalía de Castro, que por cierto yo solo había leído poesía de Rosalía de Castro, no novela. Y bueno, es una novela romántica de la época, de finales del siglo XIX, pero me ofreció hacer el prólogo y yo encantadísima porque además me parece una novela muy feminista, esta además, y así lo pongo en el prólogo. Y bueno, eso se presenta, ese libro es el primero de los 3 que se presenta en el Casino de Galdar el viernes 18 de junio a las 7. Viene de la próxima semana, exacto, ténganlo presente. A las 7:30 de la tarde. Ese es el proyecto con el que tengo ahora más presente, bueno, que ya está ahí, es solo presentarlo. Está físico, ahora es presentarlo. Sí, es presentarlo. Y luego vamos a sacar una línea editorial con Jorge Lidia, el editor de Las Palmas, y de palabra y verso. Entonces vamos a sacar una antología, vamos a empezar con una antología de palabra y verso de los autores de la asociación, y luego a partir de ahí pues empezaremos a publicar a lo mejor a un ritmo de 3-4 libros al año con el sello de palabra y verso, que es una cosa que también me emociona mucho porque me voy a convertir en cierto modo en editora, aunque sin poner las perras, pero sí poner el trabajo de edición detrás, y es un trabajo que me ilusiona mucho. Y esas son las 2 cosas así más, bueno, y aparte de seguir escribiendo, yo sigo escribiendo y sigo... Sigue escribiendo, sigue en la radio, sigue haciendo periodismo, sigue todo, usted no se preocupe, si la van a ver hasta en la sopa. Se lo digo yo que ustedes lo van a ver hasta en la sopa, que te metes en Facebook y Palabra y Verso tiene presentación cada 2x3 y esta mujer presentando todos los actos que, vamos, no sé cómo lo hace, pero bueno. La cuestión es que me sorprende y me gusta que no pare, que esa cabeza no pare. Hablando de eso, lo que me comentaba, todas las ediciones trimestrales o como lo vayan a hacer, ¿van a ser todo antologías? ¿Con palabra y verso o van a lo mejor un escritor que salga a crearle o promocionarle? Claro. Eso era la duda. Primero sí va a ser un libro conjunto de la asociación porque es un sello de la asociación, pero luego serán los propios autores o autores de fuera de la asociación, no tienen por qué ser solo de la asociación, de palabra y verso que quieran sacar. Tampoco vamos a quedarnos solo en narrativa y poesía, también quiero sacar algo de ensayos con perspectiva de género, de ensayo en general, ¿sabes? Pero vamos a empezar con la antología, que es el primer paso, y una vez que arranquemos pues ya vamos viendo otra Hablando de eso, ¿cuántos forman la asociación ahora mismo? ¿Cuántos miembros tiene? Ahora mismo tienen? somos 18. No somos muchos. No somos muchos. No somos muchos, de pero... momento. No somos muchos, pero somos todos. De momento. Somos muy bienvenidos. 18, pero bien currantes y muy buenos creadores. Que yo doy fe de ello porque, digo, la plataforma suelo leerla. Y doy fe de que 18 pueden ser muchos más. Yo tuve la suerte de con AOC presentar 8 hombres, antología de 8 hombres. Yo soy uno de los que aparece ahí. ¿De esos 8? 88. 88. ¿Sabes que hicieron 88 mujeres y 88 hombres? Yo estoy de 88 mujeres. Pues de los 88 hombres, un servidor. Así que imagínate, que son cosas que a mí me gustan y los demás libros que colaboro son todas antologías, lo que dices tú, recopilatorios de un montón de gente. Y encima en los que yo me presento son a nivel internacional, que ya no somos solo ni canarios ni españoles, sino en esos libros aparecemos gente de toda parte del mundo. Y es fascinante. A mí cada vez que veo, mi mujer dice, ¿a cuál te vas a presentar ahora? ¿Qué estás escribiendo? ¿Qué estás haciendo? Porque cada vez que sale, ahí está el niño metido. Bien lo dices tú, que a veces te eligen, otras no te eligen, pero por lo menos lo sigues intentando. Sí. El tema es disfrutar el camino. No, sí, y te digo, me encanta. Antes de despedirnos, esa es tu cámara. Bueno. Dirígete a los telespectadores, véndete, promocionate, anímales a la lectura. Estos últimos minutos te los dejo pegar, pero sin acostumbrarse. Bueno, ¿qué puedo decir? Bueno, para mí, leer y escribir es un acto de revolución.
hagamos revolución, hagamos revolución. Eso es para mí leer y escribir. Cada vez que escribes estás creando algo y estás revolucionándote, no solo a ti por dentro, sino estás revolucionando a la gente que te pueda leer. Aparte es un acto de ir contracorriente en esta sociedad cada vez más llena de nuevas tecnologías, en la que perdemos más el tiempo tontamente a través con las redes sociales, subiendo vídeos tontos y pasando horas y horas que pasamos viendo vídeos de gatitos, que yo también los veo de vez en cuando, no digo que no, que además me gustan verlos, pero hay que crecer, y crecer implica cultivarse, y cultivarse hay una forma muy importante que es a través de la lectura. Hagamos revolución, leamos. Me gustó eso, la revolución. Como yo mañana lo veo a la calle haciendo revolución en las librerías para ustedes. Oye, que hay que no, dar a rajatabla, pero no se rija, ¿eh? Hay que dar el negocio a los libros. Tan a rajatabla no, hay que comprar libros, cierto es, pero no me la líe, no me la líe. Lean con precaución, como se suele decir. Conduce con precaución, pues lee con precaución, no se mueve más loco. Eso es verdad, disfrutar de la lectura es algo que ambos recomendamos. Eso lo pueden tener clarito, y tanto ella como yo soy el primero que les dice: lean, cultívense, sean capaces de que su mente se agilice, salir de la rutina diaria de a veces de tanta mala noticia, de que a veces ponemos la tele o ponemos las redes sociales y no nos dan una alegría. Y generar pensamiento crítico. O sea, solo puedes generar un pensamiento crítico, solo puedes tener una voz disidente cuando lees otras cosas. Si estás leyendo siempre lo mismo, leyendo, digo, a través de las redes sociales, si te mueves solo en las redes sociales, que además con el tema de los algoritmos siempre ves a las propias personas con las que tú opinas igual, no tienes ninguna forma de generar un pensamiento crítico diferente. Y es precisamente en esos pensamientos críticos diferentes donde, al ver otras posturas de otras personas, tú dices: anda, esto también es posible, y creces y amplías las visiones del mundo, de tu mundo también. Con lo cual es importante leer y escribir también, para quien le gusta escribir, pero sobre todo leer como un herramienta. Los libros son elementos peligrosos. Los libros son elementos peligrosos, a mí me encanta, pero son elementos peligrosos. Bien lo has dicho, para bien o para mal, dependiendo de cómo te cojas la historia, la puedes liar, pero bueno, es motivante de dedicarle un tiempito a la lectura diaria, de una manera u otra, ya sea leer un artículo, sea un relato, sea leer una poesía. Ese ratito al día de leer algo nos va a hacer que la mente nuestra, como los que practican deportes, los que hacen tai chi, los que hacen yoga, los que hacen pilates, leer también es ese pequeño deporte de la mente, que a veces nos olvidamos, cultivamos mucho cuerpo, pero la mente a veces la dejamos al margen, como que parece que no necesita ejercitarse ni cultivarse. Pepa, agradecerte la visita, esperamos vernos pronto, seguro que sí, seguro que nos vemos pronto por ahí. Y a ustedes solo me queda emplazarles al próximo jueves y recomendarles nuevamente leer y cultivar la mente. Nos vemos el próximo jueves. Muy buenas noches.